querido Conrado Ploché, autor del libro bestseller Encuentro Ancestral, un libro de verdad muy interesante, muy apasionante. Nada, les voy a dejar que él nos platique cómo fue que nació la idea de este libro y de qué se trata. Bienvenido, Conrado. Hola, María José, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. De verdad, muy honrado de estar aquí esta noche compartiendo con tantos autores tan talentosos y con un equipo de edición y un equipo que pues unos maestros en lo que hacen como la gente de comunicación global, de verdad que sí. Muy feliz con mi libro Encuentro Ancestral. Antes de entrar al detalle de lo que es mi libro, quería comentarles un poquito sobre mí. Yo soy de Panamá. Bueno, soy segunda generación de Panamá. Después de esta investigación tan impresionante de mi libro, me enteré también de eso, ¿no? Que soy de muchas partes también, aparte de esta tierra tan chiquita y hermosa, con muchas raíces en diferentes países y todavía no termino de encontrar y de maravillarme con las sorpresas que voy encontrando en el camino, con las investigaciones que sigo haciendo con respecto a mis ancestros. Tengo dos hijos, uno de 20 y uno de 19 años. Yo me dedico a la comunicación, a las ciencias comunicacionales. He hecho mi carrera en publicidad, en el área comercial, en medios de comunicación muy importantes en este país. Y pues hacia allá ha girado mi carrera. Tengo una esposa maravillosa, tengo de verdad una vida bastante placentera, todo lo contrario, no me puedo quejar, soy muy feliz. Sin embargo, pues siempre tenía ese gusanito en la mente que tiene, pues yo pienso que el 90% de las personas, para no decir todo, ¿de dónde venimos? Siempre, pues normalmente conocemos hasta nuestros abuelos. Si tuvimos suerte, conocimos a un par de bisabuelos y otros, pues bendecidos, conocieron a un tatarabuelo. Sin embargo, pues la gran mayoría de nosotros no manejábamos ese tipo de información. Yo, en lo personal, pues desde pequeño tuve una muy buena interacción con mis 4 abuelos y tengo gratos recuerdos de ellos. Ya no están en este plano y los extraño muchísimo. Pero no tuve la oportunidad de conocer más allá. Sí conocí a 2 bisabuelos también, tuve esa suerte, pero más allá de eso me faltó. Y sobre todo del lado de mi apellido, de mi padre, que de él, pues por supuesto tengo mi apellido, y si se dan cuenta, mi apellido es un apellido muy común. No es muy común, es un apellido que llama mucho la atención, y toda mi vida, el que me conocía me preguntaba, ¿y ese apellido de dónde es? Pues lo único que yo podía decirles era que era francés, que era que tenía ancestros franceses. Sin embargo, si me preguntas algo más sobre eso, no te lo podía decir. No podía decirte cómo llegué yo a este país, cómo de Francia llegué acá, pues no tenía una idea. Mi papá siempre es una persona muy creativa, y desde pequeño cuando hablaba con él, pues me contaba estas historias, te digo, era como si fuera un Peter Pan, muy creativo, y creo que era porque siempre le gustaba verme reír y verme pues gozar esas aventuras y esos cuentos que él generaba, que muchas veces pues no eran ciertos y muchas veces incluían parte de la fecha. Yo pensaba que eran ciertos. Como un resumen les hago, bueno, el que conoce Panamá o el que ha venido a Panamá, hay un área que se llama Panamá la Vieja, que es el área donde se fundó esta ciudad. Esta ciudad es la primera ciudad del Pacífico, de las Américas. Los españoles fundaron Ciudad de Panamá pues en 1519. Y a la fecha, pues después vino el pirata Morgan, la destruyó, y nosotros tenemos esas ruinas de esa primera ciudad, pues
algo lejanas a donde comenzó la nueva ciudad después de ese asalto que hizo el pirata Morgan. Y cuando yo era pequeño, pues pasaba por ahí con mi papá mucho porque esa era la ruta para ir a mi casa. Pasábamos por Panamá Viejo y mi papá me inventaba todas estas historias que pasaron en esa ciudad y ese hueco y esa piedra fue donde... Y yo viví todas esas historias de mi padre hasta no hace mucho. Para echar el cuento corto, hasta no hace mucho. Entonces, pues, esas eran la información que yo tenía de mis ancestros. Sin embargo, pues, un buen día, increíblemente, en el 2019, yo decido, porque eso lo digo con mayúsculas, por algún motivo decido comenzar a hacer una investigación seria sobre mis ancestros del área de los Plochet. ¿Ve? Mi apellido Plochet, porque se imaginan, los ancestros, o sea, imagínense si son 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 tatarabuelos segundos, 64 terceros, 128 cuartos. O sea, en un momentito, en menos de 200 años, tú tienes una cantidad de ancestros impresionantes. Cantidad de personas que tuvieron felicidad, que sufrieron, que tuvieron experiencias maravillosas y otras no tantas. Y de todos ellos, tú eres un pedacito de cada uno de esas personas. Entonces, para mí, es tan increíble entender que todas esas personas dieron un pedacito de ellos para que uno llegara a donde está en este momento. Que somos una compilación de tantas personas que resulta pues mágico solamente pensar e investigar sobre una pequeña línea de esa cantidad de personas que forman parte de tu vida y de que increíblemente comprobé, porque yo estoy totalmente seguro después de la experiencia vivida en la investigación que hice, que independientemente de que nos hayamos topado o no, siguen con uno, seguimos conectados por un hilo invisible con nuestros ancestros. Y solamente tenemos que prestar un poco de atención, porque las señales están allí. Y de hecho, pienso que desde el momento que yo decidí hacer esta investigación, ya tenía una conexión, ya tenía una señal de precisamente una tatarabuela que nunca conocí, que se involucró conmigo de tal manera que, que yo siento que la conocí toda la vida. Impresionante, no tengo una foto de ella, no he podido lograr una foto de ella, sin embargo, siento que la conozco y sueño con ella y la visualizo como si la hubiera visto y jamás la he visto. Entonces, mi libro comienza con esta investigación que no es más que curiosidad impresionante de querer saber de dónde uno viene. Y luego de eso, investigando un poco por internet, porque les digo algo, pues suena cliché, pero no es ningún cliché decir que toda la información que uno pueda manejar está en esta pequeña computadora. Y solamente uno tiene que enfocarse y buscar, saber que uno va a buscar, creer que lo vas a encontrar, ponerte un objetivo y ya verás cómo va apareciendo la información frente a tus ojos de una manera impresionante. En resumen, pues mi libro trata de ese viaje que me tomó unos 6 meses para lograr esa parte de la investigación que incluye mi libro. Mi libro es un resultado de la investigación. No fue que yo pensé que iba a ser un libro de mis ancestros ni de mi historia familiar. Debido a lo impresionante de esta investigación y de los resultados obtenidos y de cómo yo sentí la mano o la influencia de mis ancestros dentro de esta investigación, fue que decidí plasmar esas memorias. Y esas memorias pues son
es una bitácora familiar que nunca existió, que mi familia pues atesora, donde cuando lean mi libro podrán darse cuenta que encontré a una tía, bisabuela, que tenía historia familiar que nosotros habíamos perdido, de Jamaica. Ella vive en Jamaica, y de cómo la encontré. Hice un viaje a Jamaica donde encontré a mi tatarabuela, la que les comenté, pues la tumba, por supuesto, de ella. Les digo que la encontré por internet. Encontré una foto de la tumba de mi tatarabuela por internet. Eso es algo increíble. O sea, ¿quién va a pensar que te puedes encontrar la foto de un ser querido que estabas buscando por internet? ¿Quién tomó esa foto? Una persona que estaba catalogando ese cementerio en ese momento. Y ahí me di cuenta que mi tatarabuela era una judía sefardita. No teníamos idea. Mi papá me comentó en algún momento que teníamos ascendencia judía sefardita, pero no sabíamos, yo no sabía cómo, no sabía por dónde. Gracias a la fotografía de esa tumba, porque ustedes saben que los certificados de defunción o de nacimiento, de matrimonio, rara vez dicen la raza o la religión de la persona. Así que yo encontré su certificado de defunción, su certificado de nacimiento, sin embargo no decía que ella era una judía sefardita. La tumba lo decía, ¿por qué? Porque la tumba está en un cementerio de judíos sefarditas. Entonces ahí me di cuenta de la relación y de dónde venía mi línea ancestral judía sefardita, y también recordé que España había abierto una ley donde le devolvía la nacionalidad a aquellos judíos sefarditas que fueron injustamente expulsados en 1492, cuando los reyes católicos se casaron y formalizaron la religión católica en toda España. Los judíos sefarditas tuvieron que migrar. El que quería seguir siendo judío, o te convertías o te ibas. Esa era la regla de 1492. Y muchos judíos se convirtieron, muchos judíos migraron a las áreas donde no era la jefa la Iglesia Católica, como por ejemplo Inglaterra, Holanda y las islas del Caribe que estaban bajo la tutela de Holanda y de Inglaterra. En mi caso, pues, Jamaica. Mis ancestros fueron a Holanda, y de Holanda bajaron a Jamaica. Pues todo eso lo investigué, todo eso está en mi libro, y no solamente la investigación, sino las cosas impresionantes que pasaron para que me diera cuenta o para que encontrara la información. Pues había algo, no les digo que yo soy un creyente, no soy muy religioso, soy muy espiritual y sí creo en un ser supremo. Sin embargo, las situaciones vividas dentro de mi investigación me hicieron ser un total creyente en la conexión ancestral. Eso, en resumidas cuentas, hizo que tanto mis hijos como yo pudiéramos reclamar la nacionalidad española y la nacionalidad portuguesa. Entonces, de ahí también puedo reclamar la nacionalidad de Jamaica. También ya estamos haciendo ese tipo de averiguaciones. Y por eso les comentaba que soy de Panamá, pero bueno, ahora tengo 1 millón de nacionalidades gracias a la investigación hecha por casualidad y por simplemente sentir que tenía que encontrar la historia de mis ancestros. Entonces, pues eso, de eso trata. Yo cuando escribí este libro tenía la duda de cómo logro que mi historia familiar sea lo suficientemente atractiva para otras personas que no conocen mi familia. ¿De qué manera mi historia familiar
va a impactar a una persona X que no me conoce? Pues mi historia lo que ha logrado, y ese fue mi objetivo, es que cada uno de los lectores de ese libro se motiven a hacer su investigación familiar, se motiven a rescatar su herencia familiar, se motiven a entender, porque al conocer de dónde venimos, nos ayuda mucho a entender hacia dónde vamos. Y créanme que cuando lean mi libro, les va a dar unas ganas impresionantes de conocer la historia familiar de cada uno de ustedes, la historia familiar perdida, porque sí las tenemos perdidas. Unos tendrán del bisabuelo, otros tendrán del tatarabuelo, pero de ahí en adelante, muy difícil. Entonces, eso es lo que a mí en realidad me llena, lo que me satisface es que cada persona que lea mi libro se decida a hacer su investigación y consiga, escribir, consiga recopilar esa, no necesariamente tiene que ser un libro, ¿verdad? Pero que recopilen y rescaten esa historia para beneficio de ustedes y de su familia. Eso en realidad es lo que quería comentarles con respecto a mi libro, Encuentro Ancestral. Definitivamente lo pueden conseguir en Amazon Kindle, en el área digital, ¿sí? Ahí está mi libro y estoy ofreciendo a todo el que compre mi libro una sesión privada conmigo de 1 hora de duración donde las preguntas que necesiten, muchas veces van a necesitar el que se anima a hacer esta investigación familiar, pues créanme que ya yo recorrí mucha información por internet, conozco las páginas, conozco cómo poderlos guiar a que logren a saltar las piedras y lograr más rápido encontrar información sobre sus familiares. Entonces, en base a eso, les regalo una sesión conmigo, me pueden contactar y con mucho gusto puedo sentarme con ustedes y